La niebla aún cubría el bosque de Argonne cuando comenzaron los disparos. Era el 8 de octubre de 1918. La Gran Guerra llevaba 4 años diezmando los hombres. Generaciones enteras ya habían caído en la maquinaria. Jóvenes británicos en el Somme, franceses en Verdún, estadounidenses en Bailly-Augud. Para la mayoría, las cifras habían perdido todo significado. 100.000 muertos. 1 millón de muertos. La aritmética de la matanza industrial había quebrado algo fundamental en la capacidad humana de comprender el sufrimiento. Y sin embargo, aquella mañana en particular, en un estrecho valle excavado entre dos crestas en el noreste de Francia, sucedía algo que nadie creía. Ni los generales tras sus mapas, ni los periodistas que enviaban informes desde sus cómodos alojamientos a 30 kilómetros de distancia, ni siquiera los hombres que estaban allí, presenciando los hechos con sus propios ojos, seguros de que soñaban, morían o ambas cosas. Un único soldado estadounidense, un solo hombre, separado de su unidad, armado con un fusil y una pistola, caminaba a través de una posición alemana. Los alemanes depusieron las armas y lo siguieron. 132 de ellos. Antes del desayuno, el hombre se llamaba Alvin Cuyum York, y apenas 18 meses antes, le había dicho al ejército de los Estados Unidos que no creía en matar. Para comprender lo que Alvin York hizo en ese bosque, primero hay que entender que era Argonne, no como un nombre en un mapa, no como una línea en un libro de historia. Hay que entenderlo como lo entendieron los hombres que lucharon allí, como un obstáculo vivo, hostil, casi sobrenatural, que ya había engullido decenas de miles de hombres y exigía más. La ofensiva de Meuse-Argonne, lanzada el 26 de septiembre de 1918, fue la mayor operación militar en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Más de 1,2 millones de soldados estadounidenses se dedicaron a romper una línea defensiva alemana que había sido fortificada, reforzada y perfeccionada durante 4 años de ocupación. Los alemanes no solo habían cavado trincheras, habían construido toda una civilización subterránea, búnkeres de hormigón, redes de comunicación, campos de tiro interconectados y nidos de ametralladoras ubicados con la fría precisión geométrica de ingenieros que comprendían que el propio terreno podía convertirse en un arma letal. El bosque de Argonne era el pilar de toda la posición defensiva alemana. Era un bosque denso y oscuro que abarcaba aproximadamente 150 kilómetros cuadrados de terreno accidentado, barrancos, crestas, lechos de arroyos, matorrales tan espesos que la visibilidad podía reducirse a 3 metros. Moverse por él a plena luz del día era desorientador. Moverse por el bajo fuego enemigo era un infierno particular que los supervivientes intentarían describir durante el resto de sus vidas, sin éxito. El plan estadounidense contemplaba que la 77ª y la 28ª División avanzaran a través del bosque, tomaran las alturas y cortaran la línea férrea alemana en Sedan, la principal arteria que abastecía a todo el frente occidental alemán. Si esa línea férrea caía, la maquinaria de guerra alemana comenzaría a sufrir escasez de alimentos. La guerra podría terminar, pero los alemanes también lo sabían, y se habían preparado en consecuencia. A lo largo de una cresta llamada de Cauville, los comandantes alemanes habían desplegado una red de nidos de ametralladoras que conformaban lo que los planificadores militares denominan un sistema de fuego interconectado. Imagínenlo así, cada ametralladora cubre el terreno frente a las que tiene a ambos lados. No hay ángulo de aproximación que quede sin cubrir. Es imposible atacar una posición sin ser abatido por la siguiente. Era una geometría mortal, y ya había detenido en seco el avance estadounidense. El 328º Regimiento de Infantería de la 82ª División, la unidad que resultaría crucial en esta historia, recibió la orden de entrar en esta pesadilla el 7 de octubre. Su objetivo era la colina 223 y la supresión de las ametralladoras alemanas en la cresta de Decauville. Avanzaron hacia el valle bajo la cresta al amanecer. Las ametralladoras abrieron fuego. Los hombres caían en filas. Al anochecer, el regimiento había avanzado apenas 200 metros, con un coste catastrófico en bajas. El terreno era peor de lo que mostraban los mapas. Las posiciones alemanas eran más fuertes de lo que indicaba la inteligencia. Había oficiales muertos o heridos. Las unidades estaban fragmentadas, mezcladas, operando sin un mando claro. Los hombres se atrincheraron donde estaban y esperaron a que amaneciera. Por la mañana, el sargento Bernard Early dirigía una patrulla de 17 hombres, entre ellos un cabo llamado Alvin York, hacia los árboles del flanco izquierdo de la posición alemana, tratando de encontrar una manera de rodear la artillería. Lo encontrarían, y entonces todo saldría mal.
Y entonces un hombre se negaría a aceptar que todo había salido mal. Alvin York nació el 13 de diciembre de 1887 en una cabaña de troncos en Pall Mall, Tennessee. Pall Mall no es una ciudad. Ni siquiera se le puede considerar un pueblo según la mayoría de las definiciones. Es una comunidad, un conjunto de familias enclavadas en el Valle de los Tres Brazos del río Bow, en el condado de Fentress, en las montañas de la meseta de Cumberland. Es un lugar donde el siglo XVIII se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, donde la gente cultivaba sus propios alimentos, fabricaba sus propias herramientas, resolvía sus propias disputas y vivía prácticamente al margen de la atención del mundo exterior. York era el tercero de 11 hijos. Su padre, William York, era herrero y agricultor de subsistencia. La familia era pobre como las familias de montaña, no pasaban hambre, pero nunca más que una mala cosecha que los dejara en apuros. Alvin creció trabajando, araba los campos, cuidaba el ganado y cazaba en las crestas que dominaban el valle. Quizás recibió unos pocos años de educación formal, de forma intermitente y fragmentada. Sabía leer, pero apenas. Sabía hacer cálculos, pero con dificultad. Lo que sí sabía hacer, con una precisión casi extraordinaria, era disparar. Las montañas del condado de Fentress estaban llenas de hombres que sabían disparar. En esta cultura, el tiro al blanco no era un deporte, sino una habilidad de supervivencia. La munición costaba dinero que las familias no tenían, lo que significaba que cada disparo debía contar, y eso implicaba que los hombres que crecieron en estas colinas desarrollaron una precisión milimétrica que el entrenamiento militar formal rara vez podía replicar. Cuando Alvin York alzaba un rifle, no estaba realizando una técnica, sino expresando algo que se había forjado en él durante años de necesidad en un paisaje que no perdonaba el derroche. Pero de joven, York era algo más. Según la mayoría de sus vecinos y su propio testimonio posterior, era bebedor y pendenciero, no violento ni delictivo, sino genuino y entusiasta. Era un hombre corpulento, de más de 1,80 m, de hombros anchos, pelo rojo y una presencia física que hacía que las habitaciones parecieran más pequeñas cuando entraba. Le gustaba beber, le gustaba pelear, le gustaba apostar. Era, en el lenguaje de su comunidad, un joven salvaje. Y entonces, en el invierno de 1914 a 1915, se convirtió a la religión. Los detalles precisos de la conversión de York son objeto de cierta controversia. Él mismo contó la historia de forma distinta en diferentes momentos, como suele ocurrir con los momentos cruciales de la vida. Pero la idea general se mantiene. Asistió a una reunión de avivamiento en la Iglesia de Cristo en la Unión Cristiana, una pequeña denominación evangélica que había encontrado terreno fértil en las comunidades montañosas del sur de Estados Unidos. Algo le sucedió allí, algo que quienes lo han vivido describen y quienes no logran comprender del todo. Se acercó. Oro salió de allí siendo un hombre diferente. La Iglesia de Cristo en Unión Cristiana interpretó la Biblia con un literalismo radical. No negociaba con sus mandamientos ni se disculpaba por sus exigencias. Y entre sus principios fundamentales se encontraba matar era incorrecto. No solo el asesinato, no solo la guerra injusta. Matar, en cualquier contexto, por cualquier motivo, era una violación de la ley de Dios. El mandamiento, no matarás, significaba exactamente lo que decía. York creía esto, no como una posición social, no como una postura política, sino como una verdad literal y práctica sobre el universo que había aceptado con la misma plenitud con la que había aceptado cualquier otra cosa en su vida. Era, en todo el sentido de la palabra, un pacifista, no un cobarde. Quienes lo conocían se habrían reído de esa sugerencia con cierta irritación, sino un hombre que había hecho las paces con Dios en lo que respecta a la violencia y no tenía intención de reabrir el debate. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917 y el Congreso aprobó la Ley del Servicio Selectivo en junio de ese mismo año, Alvin York se inscribió en el servicio militar obligatorio, tal como lo exigía la ley. En su formulario de inscripción, en el espacio destinado a los objetores de conciencia, escribió: "No quiero luchar". No se estaba escondiendo, no estaba actuando estratégicamente, estaba diciendo la verdad sobre quién era. La Junta de Reclutamiento no estuvo de acuerdo con el sobrevalor de esa verdad. Su solicitud de objetor de conciencia fue denegada. La Iglesia de Cristo en Unión Cristiana no era, en aquel entonces, una denominación pacifista reconocida como los cuáqueros o los menonitas. El gobierno no sabía qué hacer con este hombre de la montaña, grande y de hablar directo, que era un tirador excepcional,
y no quería dispararle a nadie. Así que, de todos modos, lo reclutaron. Se presentó en Camp Gordon, Georgia, en noviembre de 1917. Tenía 29 años, una edad avanzada para un recluta, incluso para un soldado de infantería. Nunca se había alejado más de 80 kilómetros de su lugar de nacimiento, y llegó a un centro de entrenamiento del ejército con un conflicto interno que el sistema militar no tenía ningún procedimiento para resolver. En Camp Gordon, las puntuaciones de York en tiro fueron inmediatamente notables. El ejército ponía a prueba a sus nuevos soldados con cursos de calificación estándar, y York lo superaba con la naturalidad de quien no lo consideraba un desafío. Sus instructores lo notaron. Sus oficiales lo notaron. El problema era que aquel hombre que disparaba como un soldado le decía a cualquiera que le preguntara que no estaba seguro de poder serlo. Se dirigió a su oficial al mando, el capitán Edward Danforth, y le dijo sin rodeos. Era cristiano. Creía que matar estaba mal. No sabía cómo iba a hacer lo que el ejército le iba a pedir. Danforth era un hombre reflexivo. Además, por una afortunada coincidencia, era profundamente religioso. No desestimó la preocupación de York, ni lo amenazó, ni lo derivó a un capellán para desentenderse del asunto. Se involucró de lleno. Él y York leían la Biblia juntos, en particular los pasajes que tratan sobre la guerra, la violencia, el servicio y las obligaciones de los ciudadanos para con sus gobiernos. Romanos 13. La historia de Josué. Los Salmos de David, aquel guerrero poeta que luchó por Dios y afligió a sus enemigos con igual sinceridad. El comandante del batallón de York, el mayor George Edward Buston, se unió a estas conversaciones. Buston también era religioso y se tomaba muy en serio las Sagradas Escrituras. Los tres, un soldado raso, un capitán y un mayor, pasaban las tardes leyendo, debatiendo y orando sobre si un cristiano devoto podía, en conciencia, tomar las armas en la guerra. Finalmente, Danforth envió a York a casa con un permiso de 10 días a las montañas de Tennessee, para que recorriera las crestas que conocía, rezara, reflexionara y decidiera por sí mismo. Esto era algo extraordinario para un recluta en tiempos de guerra. Sugiere que estos hombres comprendían que no se trataba de rebeldía ni cobardía, sino de una auténtica lucha moral basada en principios, y que obligar a York a vestir el uniforme sin resolver ese conflicto solo produciría algo peor que inútil. York regresó a casa. Oro caminó por la montaña sobre Pole Mal al amanecer, como hacen quienes necesitan pensar sin distracciones. Leyó la Biblia, discutió con Dios, o consigo mismo, que a veces viene a ser lo mismo. Llegó a la conclusión de que pasaría el resto de su vida dando explicaciones a quienes le preguntaran, sin llegar a satisfacer del todo a quienes buscaban una respuesta sencilla, porque la respuesta no era sencilla. Decidió que podía servir, que la guerra contra Alemania era una guerra justa, que Dios a veces pedía cosas terribles a quienes llamaba, que la fe que había encontrado no le exigía ser pasivo ante mal, que David había matado a Goliat y seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Decidió que, si tenía que matar, mataría solo lo necesario, con pesar, con oración, al servicio de algo más grande que él mismo. Regresó al campamento Gordon. Le dijo al capitán Danforth que estaba listo. York fue enviado a Francia en mayo de 1918, asignado al 328º Regimiento de Infantería de la 82ª División. La 82ª era conocida como la División All-American porque estaba formada por reclutas procedentes de todos los estados de la Unión, un símbolo deliberado de la democracia uniformada. York fue asignado a la compañía G y recibió el rango de cabo. No era un soldado carismático en el sentido convencional. No era político. No era ambicioso. Era callado, serio, profundamente devoto, con un fusil en las manos. Simplemente extraordinario. Llegó a Francia en un momento en que la guerra, tras 4 años de estancamiento industrial, finalmente comenzaba a avanzar. Las ofensivas alemanas de primavera de principios de 1918 habían ganado un terreno enorme, pero habían agotado las últimas reservas de hombres alemanes. Los estadounidenses llegaban a Francia a un ritmo de 10.000 hombres al día, inundando un teatro de operaciones donde todas las demás naciones combatientes ya habían sido diezmadas. Los comandantes aliados podían oler el final. Pero entre ese punto y el final se interponían la línea Hindenburg, el bosque de Argonne, las ametralladoras en la cresta de Decauville y otras 10.000 posiciones donde hombres armados estaban dispuestos a dar la vida para defender sus posiciones. York había resuelto sus preguntas sobre Dios y la guerra.
Lo que aún no se le había pedido era que las resolviera en función de la realidad. Se acercaba el 8 de octubre. La patrulla partió antes del amanecer. El sargento Bernard Early comandaba la operación. 17 hombres, entre ellos York, avanzaban en fila india en la oscuridad del amanecer en Argonne, siguiendo a un guía francés que afirmaba conocer una ruta a través del bosque que los llevaría por el flanco izquierdo de los nidos de ametralladoras alemanas en la cresta. El objetivo era flanquear las ametralladoras, neutralizar su puesto de mando, interrumpir la red y dar al asalto principal la oportunidad de avanzar. La patrulla era solo un fragmento de un plan más amplio. En el caos de los combates del día anterior, el 328º regimiento se había dispersado y mezclado de tal manera que resultaba casi imposible dar órdenes claras. Pero las ametralladoras en la cresta seguían matando estadounidenses en el valle, y alguien tenía que hacer algo al respecto. La patrulla de Early era la única opción disponible. Se movían entre los árboles en silencio, como se mueven los hombres que saben que el ruido equivale a la muerte. El Argonne en otoño es un lugar sombrío y enmarañado incluso a plena luz del día. La bóveda vegetal filtra la poca luz que llega al suelo, y la maleza es densa y persistente. En la oscuridad antes del amanecer, era casi impenetrable. Se guiaban por el sonido de la respiración del otro, por la cuidadosa colocación de cada pie, por las ocasionales correcciones susurradas del guía francés. Cruzaron una línea de avanzada alemana sin activarla. Suerte, habilidad o la gracia divina, según quien contara la historia. Se adentraron más en la posición alemana de lo que los soldados estadounidenses habían logrado hasta entonces en este sector de frente. El sonido de su propia artillería a sus espaldas se volvía cada vez más sordo y distante. Los sonidos de las voces alemanas, los movimientos alemanes, la vida alemana, llegaban a través de los árboles desde posiciones que no podían ver. En algún momento antes del amanecer, la patrulla salió del bosque y llegó a un pequeño claro cerca del cuartel general del batallón de ametralladoras alemán. Allí se encontraban soldados alemanes, tomados por sorpresa, algunos aún en diferentes etapas de preparación matutina, cocinando, limpiando armas, estudiando mapas. Early ordenó a la patrulla avanzar y capturarlos. Por un breve e insólito instante, funcionó. Los alemanes en el claro, tomados completamente por sorpresa, comenzaron a alzar las manos. Los hombres de Early avanzaron, gritando y gesticulando con sus fusiles, tomando el control de la situación. Entre los prisioneros se encontraba un teniente coronel alemán, un oficial de alto rango cuya captura habría sido realmente significativa. Y entonces las ametralladoras que estaban sobre ellos en la cresta abrieron fuego. Los artilleros alemanes apostados en las alturas habían oído el alboroto en el claro que se extendía debajo. No podían ver con exactitud lo que ocurría a través de los árboles, pero podían disparar hacia la zona donde habían estado sus hombres, con la certeza de que neutralizar una patrulla estadounidense justificaba el riesgo para sus propias tropas. Era una fría aritmética, la aritmética de un ejército que llevaba 4 años luchando en esta guerra y que hacía tiempo que había descartado todo aquello que no fuera puramente táctico. La patrulla estadounidense quedó atrapada en un brutal fuego cruzado. Los hombres cayeron al instante. El sargento Early recibió varios disparos y resultó gravemente herido. Otros 2 sargentos murieron en los primeros segundos. En menos de 60 segundos, la patrulla pasó de un éxito controlado a una catástrofe. Los oficiales estaban muertos o caídos. Los prisioneros en el claro seguían allí, y sus captores agonizaban. El cabo Alvin York, un chico de la montaña, pacifista, converso, el hombre que casi no llegó a venir, se encontró convertido en el soldado de mayor rango y funciones. No entró en pánico. Lo que sucedió a continuación está documentado con una minuciosidad inusual para una acción de la Primera Guerra Mundial. En el diario del propio York, en las declaraciones de los miembros supervivientes de la patrulla, en los relatos de los prisioneros alemanes, en la investigación oficial llevada a cabo por el general de brigada Julian Lindsay y en los testimonios jurados recogidos tras la guerra. Los relatos coinciden en todos los aspectos esenciales, diferenciándose únicamente en la secuencia precisa de algunos acontecimientos y en el número de alemanes implicados en las distintas fases. El panorama general es claro y, sin duda, se trata de una de las actuaciones individuales en combate más notables de la historia del ejército de los Estados Unidos. York se posicionó en un lugar desde donde podía ver las posiciones de ametralladoras alemanas en la cresta de arriba, a unos 20 o 30 metros de distancia, cuesta arriba, desde donde los cañones disparaban hacia el claro donde morían sus hombres. Estaba cubierto, usando los árboles y un pequeño terraplén como protección. Empezó a disparar. No disparaba a ciegas.
No disparaba indiscriminadamente en dirección al enemigo. Disparaba con la economía y precisión de un hombre que había crecido en un lugar donde la munición era cara. Usaba un rifle estándar Springfield M1917 de cerrojo, con un cargador interno de 5 cartuchos, un arma que requería recarga manual entre disparos, que premiaba la precisión por encima de la velocidad, que era, en todo sentido mecánico, el rifle de un cazador, no un arma de asalto. Él disparó contra los artilleros alemanes. Las posiciones de ametralladoras en aquella cresta estaban ocupadas por soldados competentes, hombres experimentados, veteranos, que habían sobrevivido a 4 años de guerra industrial gracias a su destreza y entrenamiento. Pero habían sido diseñadas, entrenadas y posicionadas para enfrentarse a formaciones de hombres que avanzaban por terreno abierto. No estaban preparadas, ni táctica ni psicológicamente, para lo que estaba sucediendo ahora. Un solo hombre, oculto, con un fusil que disparaba una sola vez y era preciso en cada disparo, eliminándolos con la metódica paciencia de alguien que no tenía prisa y no dudaba del resultado. York describió posteriormente su técnica con su característica sencillez. Cuando los alemanes lo atacaban, y lo atacaban repetidamente, grupos de hombres que descendían por la ladera con la esperanza de que, al acercarse lo suficiente, le impidieran disparar sin ser alcanzado. Les disparaba en el orden opuesto que la mayoría de los soldados habrían seguido. Disparaba primero a los hombres que iban al final de la carga. A los que iban al frente, los dejaba avanzar. El razonamiento era simple, casi matemático. Si disparas primero a los hombres de adelante, los de atrás los ven caer y tirarse al suelo, y entonces tienes un problema, varios soldados a cubierto disparándote. Si disparas primero a los de atrás, los de adelante aún no saben que han perdido apoyo. Siguen avanzando, y tú sigues disparando. Era el mismo principio que había usado desde niño a cazar pavos. Empezar por la parte trasera de la bandada para que las aves de adelante no se asustaran ni se dispersaran. Lo había pensado de la misma manera. Pavos, alemanes, la geometría era la misma. El resultado era el mismo. 6 alemanes lo atacaron a quemarropa en un solo asalto, a unos 15 metros de distancia, casi en un combate cuerpo a cuerpo. York ya tenía su pistola en la mano, una Colt 1911 semiautomática, y les disparó a los 6 antes de que el último lo alcanzara. Más tarde, relató cómo disparó al hombre más cercano cuando el alemán levantó su rifle para disparar. La bala entró en el cuerpo del alemán a unos 5 metros de distancia. Las maniobras que York estaba llevando a cabo en aquella ladera se estaban volviendo inconfundibles para los comandantes alemanes. No se trataba de una gran fuerza estadounidense que, de alguna manera, se hubiera infiltrado tras sus líneas. Era un solo hombre. Un solo hombre estaba desmantelando su red de ametralladoras con un fusil. Parecía invencible y no tenía intención de detenerse. El comandante del batallón alemán, el teniente coronel que había estado entre los prisioneros capturados en el asalto inicial, observaba a York trabajar. Llevaba en la guerra desde 1914. Había visto los efectos de la artillería, del gas, de las ametralladoras. Pero nunca había visto nada parecido a lo que ocurría en aquella ladera. Le gritó a York en alemán. York no lo entendió. El alemán lo intentó de nuevo en inglés, con un dominio limitado pero aceptable. Se ofreció a entregar su mando. Todos ellos, toda la posición. York le dijo que se presentara. Y él vino, y los hombres vinieron con él. Cuando Alvin York salió del bosque de Argonne y regresó a las líneas estadounidenses aquella mañana, llevaba consigo a 132 soldados alemanes que habían entregado sus armas a un solo cabo estadounidense. Según el recuento oficial, había abatido a 28 combatientes enemigos. Había neutralizado al menos 35 posiciones de ametralladoras. No había resultado herido. No había huido. No había hecho nada más que aquello para lo que las montañas de Tennessee lo habían preparado durante 20 años. Según se cuenta, el teniente que lo recibió en las líneas estadounidenses se quedó mirando la columna de prisioneros alemanes que desfilaba y luego miró a York y le dijo, «Bueno, York, he oído que has capturado a todo el ejército alemán». La respuesta de York, registrada por múltiples testigos consistente en todos los relatos, fue, «No, señor, solo tengo 132. Fue ascendido a sargento en el acto. La investigación oficial se inició rápidamente. El general de brigada Julian Lindsay se desplazó personalmente al lugar de los hechos a los pocos días. Entrevistó a los miembros supervivientes de la patrulla. Entrevistó a los prisioneros alemanes. Examinó el terreno.
Contó los cuerpos, localizó las posiciones de las ametralladoras e intentó reconstruir lo sucedido a partir de las pruebas físicas que el suelo del bosque conservaba con la indiferencia de la tierra ante el drama humano. Su conclusión, presentada por los cauces oficiales, fue inequívoca. Lo que el cabo, ahora sargento, York había hecho no solo era real, sino que, a su juicio, constituía la mayor hazaña individual en toda la campaña estadounidense en Francia. El general John Pershing, comandante de las fuerzas expedicionarias estadounidenses, condecoró personalmente a York. El mariscal Ferdinand Foch de Francia, comandante supremo aliado, el hombre que había comandado más soldados que ningún otro ser humano en la historia hasta ese momento, un hombre que lo había visto todo, lo calificó como el mayor logro individual de toda la guerra. El gobierno francés le otorgó a York la Cruz de Guerra y la Medalla Militar. El gobierno estadounidense le concedió la Medalla de Honor, la Cruz por Servicio Distinguido. Finalmente, una vez contabilizadas todas sus condecoraciones, diversas distinciones de 7 naciones aliadas. De la noche a la mañana, se convirtió en el soldado más famoso del mundo. Y es aquí donde la historia toma un rumbo que revela algo importante, no solo sobre York, sino sobre lo que era Estados Unidos y lo que quería hacer en la primavera de 1919. York regresó a casa en mayo de 1919 y fue recibido con una acogida de proporciones asombrosas. La ciudad de Nueva York le ofreció un desfile triunfal. Fue agasajado en cenas, celebrado en los periódicos, le pidieron que promocionara productos, le ofrecieron contratos cinematográficos y le ofrecieron fortunas. La maquinaria comercial de la fama estadounidense, ya sofisticada y ávida de éxito a principios del siglo XX, reconoció en este hombre alto, pelirrojo y de hablar directo, un atractivo que el público pagaría por ver, leer y consumir. Rechazó casi todas las ofertas. Quería volver a casa. Quería regresar al Valle de los Tres Brazos del río Wolf, a Pall Mall, Tennessee, a las montañas donde había crecido. Quería casarse con Gracie Williams, la joven a la que había cortejado antes de la guerra, la mujer a la que le había prometido volver, la mujer cuya fotografía había llevado consigo durante su paso por Argonne. Quería cultivar su tierra, ir a su iglesia, criar a sus hijos, vivir su vida. No estaba fingiendo modestia. Estaba siendo completamente coherente con quien siempre había sido. Era un hombre que había resuelto sus dudas sobre Dios y la guerra, y que luego había hecho lo que se había propuesto. Ahora que había terminado, quería volver a la vida que lo había forjado y que tanto amaba. Regresó a casa. Se casó con Gracie. Tuvieron 8 hijos. Se dedicó a la agricultura. Iba a la iglesia. Se ordenó diácono en su congregación y permaneció como tal el resto de su vida. Pero no desapareció por completo de la historia, porque la historia aún tenía una cosa más que pedirle. En 1941, Hollywood produjo la película El Sargento York, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Gary Cooper en el papel principal. Fue la película más taquillera de ese año. Cooper ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación. La película dio a conocer la historia de York a decenas de millones de personas, la mayoría de las cuales nunca la habían escuchado con el nivel de detalle que ofreció la película. York se había resistido durante mucho tiempo a que su historia fuera filmada. No quería lucrarse con lo que había hecho y no le parecía apropiado que un hombre de fe, un hombre del mundo, se convirtiera en un personaje de Hollywood. Lo que le hizo cambiar de opinión fue sencillo: la guerra. Para 1940, le quedó claro, como a muchos estadounidenses que habían seguido los acontecimientos en Europa, que Estados Unidos tendría que volver a luchar. Se les pediría a los jóvenes que empuñaran fusiles, fueran a lugares desconocidos y realizaran actos que los marcarían para siempre. York autorizó la filmación porque pensó que podría ayudar a esos jóvenes a comprender algo sobre lo que se les pedía. No la gloria, no el heroísmo como algo simple, algo más complejo, que un hombre puede ser un hombre de fe y aún así luchar, que la violencia puede estar justificada y aún así ser terrible, que la cuestión de si quitar una vida nunca es simple, incluso cuando la respuesta es clara. Donó la considerable parte de las ganancias de la película que obtuvo a una escuela bíblica que había fundado en el condado de Fentress, dedicada a brindar a los niños de las montañas de su comunidad natal la educación que él nunca había recibido. Llegó la guerra, tal como lo había previsto. York se alistó en el ejército a pesar de tener 50 y tantos años. No fue llamado a filas, y pasó los años de la guerra haciendo lo que podía en casa, vendiendo bonos de guerra, dando charlas en los campos de entrenamiento y visitando a los veteranos heridos en los hospitales. Era un hombre sencillo que prestaba un servicio público, y lo hizo sin quejarse ni pretensiones.
Falleció el 2 de septiembre de 1964 en Nashville, Tennessee. Tenía 76 años. Fue enterrado en el cementerio de Bow River en Pall Mall, no lejos de la cabaña donde nació. La lápida es sencilla. El valle que la rodea es tranquilo. Las montañas que la rodean siguen siendo las mismas de siempre. ¿Qué significa la historia de Alvin York? Despojada de la mitología que se acumuló a su alrededor como sedimento y examinada con objetividad. Esto significa que las cualidades que definen a un soldado no siempre son las que los ejércitos saben desarrollar. Se forjan en distintos lugares, por diferentes fuerzas, a lo largo de años que parecen vida cotidiana y que, en realidad, son de preparación. La destreza con las armas se convirtió a York en un héroe el 8 de octubre de 1918. Se forjó en las colinas sobre Pall Mall, gracias a un muchacho que necesitaba comer y no podía permitirse el lujo de fallar. La seriedad moral que lo llevó a reflexionar antes de ir a la guerra y a comprometerse plenamente una vez que partió, se gestó en una iglesia de una sola habitación, mediante una conversión que nadie fuera de su pequeña comunidad conoció. La firmeza bajo fuego que le permitió actuar con racionalidad cuando todos a su alrededor morían se forjó en una vida que nunca había sido fácil y que nunca le había ofrecido la opción de derrumbarse. El ejército no creó a Alvin York. El ejército le dio a Alvin York un uniforme, un rifle y un teatro de operaciones. Él se encargó de todo lo demás. También tiene que ver con la duda. York estuvo a punto de no ir a la guerra. Pasó meses sumido en una profunda angustia, preguntándose si sus creencias eran compatibles con las exigencias de su país. No resolvió esa angustia reprimiéndola ni fingiendo que no existía. La resolvió afrontándola con serenidad, leyendo con atención, orando con fervor, reflexionando hasta llegar a una conclusión con la que pudiera vivir, y luego comprometiéndose con esa conclusión con todas sus fuerzas. Los hombres que dudaron de sí mismos antes de realizar hazañas extraordinarias no son más raros en la historia que aquellos que parecían siempre seguros de sí mismos. Son más comunes. La certeza que atribuimos a los héroes en retrospectiva es casi siempre un don retrospectivo, algo que les otorgamos porque necesitamos creer que los grandes actos nacen de una gran confianza. La realidad sugiere que los grandes actos a menudo provienen de hombres comunes que, a pesar del miedo, siguieron adelante porque la pregunta que tenían ante sí ya había sido respondida y aún quedaba trabajo por hacer. Cuando a lo largo de los años le preguntaron al propio York cómo había logrado lo que hizo en Argonne, sus respuestas siempre fueron consistentes y, a la vez, un tanto insatisfactorias para quienes buscaban una explicación dramática. Decía que le había pedido ayuda a Dios. Decía que había hecho lo que le habían enseñado. Decía que había intentado no desperdiciar disparos. Decía que había tenido miedo, pero que el miedo no le parecía motivo para detenerse. Esa última parte es la que vale la pena conservar. Tener miedo no parecía una razón para detenerse. Una mañana de octubre de 1918, en un bosque de Francia, mientras la guerra más destructiva de la historia de la humanidad se acercaba a su fin, un montañés de Tennessee, que no creía en matar, tomó una decisión sobre lo que era necesario y la llevó a cabo con una determinación inigualable. Regresó a casa, se casó con su novia, cultivó su tierra, crió a sus hijos, iba a la iglesia, nunca dejó de temer a la muerte, ni siquiera cuando la infligía. Simplemente, nunca permitió que el miedo dictara sus decisiones. En definitiva, para eso sirvió Argonne, no para crear una leyenda, no para darle una historia a Hollywood, sino para hacer la prueba a la que un hombre, sin saberlo, había estado preparándose durante toda una vida, y para demostrar que el soldado más peligroso del mundo podría ser el que no quiere luchar, porque cuando finalmente decide que debe hacerlo, lo da todo. Cada desespero preciso, cada oración, cada mañana en la montaña, cada discusión con Dios en la madrugada, cuando el valle estaba en silencio y nadie lo observaba. Él lo trae todo, y las ametralladoras enmudecen. Si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia desde aquella mañana neblinosa hasta aquel silencioso cementerio de Tennessee, entonces ya entiendes por qué la historia importa. No nos presenta héroes sencillos. Nos presenta personas complejas que toman decisiones difíciles en circunstancias imposibles. De vez en cuando, aciertan. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la fe, la duda y el coraje de una manera que va más allá de los típicos documentales de guerra, dale a me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a las personas que buscan precisamente este tipo de historias. Y cada visualización, cada me gusta le indica al algoritmo que la historia merece ser contada con este cuidado. Y suscríbanse a Historia de Batalla TV, porque esto es lo que hacemos aquí.
No es una historia edulcorada. No es una historia cómoda. Es la historia real, con toda su fuerza y toda su belleza. Deja un comentario con esta pregunta. ¿Crees que Alvin York hizo bien en cambiar de opinión sobre pelear? ¿Habrías tomado la misma decisión en las mismas circunstancias? No hay respuesta incorrecta, y quiero saber la tuya. La próxima vez en Historia de Batalla TV, les contaremos sobre un soldado que la Unión Soviética intentó borrar de la historia. Un hombre que desobedeció una orden directa del mismísimo Stalin. Gracias a ello, salvó miles de vidas. Intentaron ocultar su nombre durante 50 años. Lo encontramos. Esa historia está por llegar, y no se la querrán perder. Gracias por formar parte de esta comunidad. De verdad, cada uno de ustedes que se interesa por estas historias, que se toma el tiempo de conectar con la historia real y las personas reales que la protagonizan, son la razón de ser de este canal. Nos vemos en el próximo video.